El tiempo no cura, pero enseña. Es una frase incómoda, pero verdadera. Esperamos que los días borren el dolor, el fracaso o la pérdida, pero no es el calendario quien sana, sino lo que hacemos con él. El tiempo por sí solo no transforma. Somos nosotros quienes debemos decidir, aprender o repetir. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden y saldrás adelante. El tiempo te enseña esto, que resistirse al pasado es inútil, que aceptar es más poderoso que negar, porque el dolor no se va, pero se vuelve maestro si lo escuchas. Séneca escribió una frase poco citada, pero poderosa. El destino guía al que lo acepta y arrastra al que lo rechaza. El tiempo no cambia tu situación, pero puede mostrarte si estás siendo guiado o arrastrado. Quien no aprende, tropieza con las mismas piedras. Hay quien se encierra en la esperanza de que algún día dolerá menos, pero los estoicos no esperaban, actuaban. Marco Aurelio anotó en su diario, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. No esperes a sanar, aprende a vivir con la herida abierta. La cicatriz no es olvido, es sabiduría escrita en la piel, y eso es lo que el tiempo enseña, a leer nuestras cicatrices, no a esconderlas. El estoicismo no pretende anestesiarte, sino fortalecerte. Que sientas, sí, pero que no seas esclavo del dolor. Epicteto también dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Con el tiempo, uno empieza a cambiar el relato. El abandono ya no es rechazo, sino redirección. El fracaso ya no es castigo, sino preparación. El tiempo enseña cuando escuchas en silencio, cuando dejas de correr. Marco Aurelio reflexionaba, el alma se fortalece resistiendo al dolor, no evitándolo. ¿Cuántas veces evitamos sentir solo para que el dolor se quede más tiempo con nosotros? No, el tiempo no cura. Lo que hace es dejarte sin excusas. Los años no tapan heridas, las exponen y te obligan a decidir seguir huyendo o aprender a caminar con el peso. El estoico no huye. Se sienta con su dolor, lo observa y lo convierte en lección. Séneca escribió algo que hoy sigue doliendo. Mientras esperas vivir, la vida pasa. ¿Cuántas veces hemos postergado la sanación esperando que el tiempo haga su trabajo? Pero el tiempo es un escenario, no un actor. Nosotros somos quienes debemos actuar. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de preguntar por qué me pasó esto y empezamos a preguntarnos qué puedo hacer con esto. El estoicismo no busca justicia poética, sino acción. Aprender es nuestra responsabilidad, no del reloj. Aceptar el paso del tiempo es aceptar que no todo está bajo nuestro control. Los estoicos lo llamaban amor fati, amar tu destino. No resignarte, sino amar lo que ha pasado porque es parte de tu formación. Epicteto decía, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. El tiempo te enfrenta a ti mismo. ¿Lo aprovecharás para crecer o lo usarás para esconderte? Hay personas que sufren lo mismo una y otra vez, no porque el destino se ensañe con ellas, sino porque no han aprendido la lección que la vida insiste en mostrarles. Séneca advertía, la vida no es corta. Somos nosotros quienes la acortamos desperdiciándola. ¿Cuánto tiempo más vas a perder esperando una cura mágica que nunca llegará? El tiempo revela quién eres cuando ya no tienes nada que demostrar. En la quietud, en la soledad, cuando el mundo no te exige nada, ahí aparece tu verdadera voz. Marco Aurelio lo sabía. La tranquilidad proviene de ordenarte a ti mismo. El tiempo enseña si estás dispuesto a escucharte. Muchos buscan anestesiar el dolor con distracciones, redes sociales, comida, relaciones vacías, pero Epicteto era claro.
Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Mientras creas que estás bien, no verás lo que necesitas cambiar. El tiempo no enseña a quien no quiere aprender. Hay heridas que no se curan porque nos definimos por ellas. Hacemos del dolor nuestra identidad. Pero los estoicos te recuerdan, no eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con eso. Séneca escribió, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Atrévete a avanzar. El tiempo enseña a soltar personas, ideas, versiones de ti mismo, y soltar duele, pero no hay crecimiento sin pérdida. Marco Aurelio reflexionaba, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Lo que no sirve para tu evolución, por mucho que duela, debe irse. La paciencia no es espera pasiva, es acción silenciosa. El tiempo enseña a cultivar, y para eso se necesita constancia. Epicteto lo entendía. Ningún gran logro se alcanza de la noche a la mañana, ni siquiera una aceituna o un higo. ¿Qué estás cultivando con tu tiempo? Las emociones intensas nublan el juicio. El tiempo, si lo dejas, aclara. Pero no basta esperar. Tienes que mirar con nuevos ojos. Séneca dijo, donde hay un ser humano, hay una oportunidad de bondad. Incluso contigo, incluso después del error. El tiempo enseña a perdonarte. El silencio es maestro cuando el ruido se apaga. En el bullicio no escuchas tu alma, pero en la soledad el tiempo se vuelve espejo. Marco Aurelio meditaba, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿Qué color está tomando tu alma con lo que piensas cada día? El tiempo no cura, pero te da perspectiva. Te permite mirar atrás y ver que sobreviviste, que no eras débil, que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y eso ya es admirable. Epicteto enseñaba, la adversidad no construye el carácter, lo revela. ¿Qué reveló en ti? No puedes cambiar el pasado, pero sí lo que haces con él. Muchos se quedan atrapados, repitiendo recuerdos como si revivirlos cambiara algo. Pero Marco Aurelio decía, el pasado ya no está y el futuro no ha llegado. Solo el presente es real y el presente es tu campo de batalla. La mente necesita dirección. Cuando no se le da, gira en círculos. El tiempo sin propósito se vuelve peso, no herramienta. Epicteto enseñaba que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. ¿Qué estás haciendo hoy para no repetir los errores de ayer? El tiempo te da pruebas, pero tú decides si serán traumas o lecciones. Lo que duele también enseña si sabes observar. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Cada minuto que no usas es un maestro que ignoras. El crecimiento no es lineal. Hay días en los que retrocedes, en los que parece que el dolor volvió con más fuerza. Pero eso también es parte del proceso. Marco Aurelio lo llamaba el retorno de la impresión. Esto es el punto de partida de la percepción y la acción humana. Nada que valga la pena se construye sin resistencia. La disciplina emocional es un músculo que el tiempo fortalece si lo ejercitas. Cada vez que eliges la reflexión sobre la reacción, estás formando carácter. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. El tiempo revela si estás viviendo lo que dices creer. El dolor sin reflexión es sufrimiento. El dolor con conciencia es camino. El estoico no niega la emoción, la trasciende. Séneca lo decía, el alma que sabe soportar lo peor también puede aspirar a lo mejor. No estás roto, estás en formación. La comparación es una trampa muy común. Hoy ves a otros avanzar mientras tú aún sangras. Pero Epicteto advertía que otros te superen no depende de ti, pero que tú no te superes, sí. El tiempo bien usado es progreso silencioso, no carrera contra nadie.
El miedo a volver a sentir duele más que el dolor mismo. Nos cerramos para protegernos, pero también nos privamos del crecimiento. Marco Aurelio aconsejaba: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El tiempo que tienes es limitado. Úsalo con intención. El tiempo enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que duele y lo que sana, entre lo que fue y lo que aún puede ser. Séneca nos advertía que a menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántos fantasmas estás alimentando? No es debilidad llorar, no es debilidad detenerse, es parte del aprendizaje. El estoico cae, pero se levanta más sabio. El tiempo no te hace invulnerable, pero sí puede volverte más fuerte, más sereno, más consciente si decides seguir aprendiendo. La vida cambia, pero no todos cambian con ella. El tiempo revela quién evoluciona y quién se queda atrapado en versiones antiguas de sí mismo. Marco Aurelio decía que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. El tiempo te da nuevas perspectivas si estás dispuesto a cuestionarte. Hay personas que buscan respuestas en el futuro, cuando en realidad están en el presente. Epicteto afirmaba que la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. El tiempo te da la oportunidad de enfocarte en lo que sí puedes cambiar. A veces, aprender duele más que caer, porque aprender implica aceptar que nos equivocamos. Pero Séneca decía que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer la ignorancia. El tiempo enseña humildad a quienes dejan de defender su ego y empiezan a buscar verdad. Muchos quieren sanar sin soltar, pero no se puede llenar un nuevo capítulo si seguimos leyendo el anterior. Marco Aurelio decía que el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El tiempo te pone obstáculos para que los conviertas en guía. Nadie quiere sufrir, pero pocos están dispuestos a aprender del sufrimiento. Epicteto enseñaba que los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. El tiempo no borra las cosas, pero sí puede enseñarte a pensar diferente sobre ellas. Hay errores que duelen años después, pero el tiempo también puede convertir el remordimiento en aprendizaje. Séneca decía que no hay mayor causa de sufrimiento que la expectativa. El tiempo te enseña a no esperar que el pasado sea distinto, sino que tú seas distinto gracias a él. La pérdida es inevitable. Todos vamos a perder, pero lo que haces después de perder es lo que define tu carácter. Marco Aurelio decía que debes estar preparado para todo lo que no depende de ti. El tiempo enseña a prepararte, no a protegerte. Cada ciclo de la vida tiene su lección. Hay lecciones que solo entiendes cuando el reloj ha girado lo suficiente. Epicteto decía que la naturaleza nos dio una lengua y 2 oídos para escuchar más y hablar menos. El tiempo enseña a callar para entender. El resentimiento es una deuda que sigues pagando. El tiempo te muestra que perdonar no es olvidar, sino liberar el peso que ya no quieres cargar. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto va. El perdón es ese puerto. El tiempo no es tu enemigo, es tu espejo. Refleja lo que decides hacer con él. Marco Aurelio recordaba que morir es un proceso natural. El tiempo te acerca a ese destino, pero también te invita a vivir con más intención cada día. Hay heridas que enseñan más que los triunfos, porque nos obligan a mirar adentro, a revisar lo que somos y lo que permitimos. Epicteto decía que no es la dificultad lo que nos frena, sino nuestra percepción de ella. El tiempo revela qué ideas te han detenido más que los hechos.
Cuando todo parece haberse detenido, el tiempo sigue avanzando. Y en ese avance silencioso se construye tu carácter. Marco Aurelio advertía que las cosas no tocan el alma, solo nuestras opiniones sobre ellas. Si cambia tu juicio, cambia tu mundo, aunque los hechos sigan igual. Sufrir no es una debilidad, es una etapa, pero quedarse sufriendo sí puede volverse una elección. Séneca nos recordaba que no hay mayor miseria que depender de la esperanza. Esperar que el tiempo cure es renunciar al poder que tienes hoy para transformarte. El tiempo no borra lo vivido, pero te permite resignificarlo. Lo que un día te rompió puede ser lo que hoy te da fuerza. Epicteto enseñaba que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. El tiempo te pregunta una y otra vez: ¿ya tomaste el control de tu vida? No hay paz sin aceptación. Y el tiempo enseña que aceptar no es rendirse, sino dejar de pelear contra lo inmodificable. Marco Aurelio decía que si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio. Y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. La herida no desaparece, aprende a caminar con ella. El estoico no espera sanar del todo para actuar. Actúa aún con miedo, aún con dolor, porque el tiempo te enseña que el coraje no es ausencia de dolor, sino decisión de avanzar a pesar de él. Muchos dicen que el tiempo pone todo en su lugar, pero los estoicos sabían que es la virtud la que organiza la vida. Séneca decía que nadie es más desgraciado que aquel que nunca ha sufrido adversidad, porque no se le ha permitido probarse a sí mismo. No vivas esperando una señal. El tiempo te ha estado hablando todo el tiempo, solo que no has querido escuchar. Marco Aurelio decía que el universo es cambio y la vida es lo que hacemos con ese cambio. ¿Qué estás haciendo tú con lo que cambió en tu vida? La memoria no es enemiga, es testigo, y el tiempo no la borra, pero puede enseñarte a leerla de otra manera. Epicteto afirmaba que cuando algo externo te perturba, no es eso en sí mismo, sino el juicio que haces de ello. Cambia el juicio y liberarás el recuerdo. El tiempo no es lineal. Hay días que pesan más que años, pero incluso en esos días puedes elegir cómo responder. Séneca decía que nada se pierde más fácilmente que el tiempo. Y sin embargo, lo dejamos ir como si no fuera nuestra vida misma. Cuídalo, ámalo, úsalo con intención. Hoy puede ser el inicio de tu cambio. Sé el dueño de tu mente. Y recuerda, si no entrenas tu mente, alguien más lo hará por ti. Y probablemente no será para tu bien. Dale like, compártelo y cuéntame en los comentarios qué enseñanza te ha dejado el tiempo que antes no habías comprendido.